Buenos días a todos. Vamos a comenzar entonces con este webinar del día de hoy, donde vamos a revisar las fases 3 y 4 de la guía de recomendaciones que tenemos para la reactivación industrial en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Entonces, como siempre hemos visto la introducción, esto es una emergencia sanitaria y social que está requiriendo que hicimos acciones efectivas por parte de todos los miembros, no solo desde el punto de vista de sociedad, sino también el sector empresarial, los cuales juegan un papel fundamental en la reducción de probabilidad de transmisión y el impacto en la sociedad. Entonces, con este protocolo de acompañamiento para la reacción, lo que hemos entregar es una herramienta que ha sido desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, o NUDI, que brinda orientaciones a la industria localizada en territorio colombiano frente a las medidas que puede implementar una organización con de la pandemia por el COVID-19. Aquí lo que queremos es, más que darles un documento para leer, queremos asegurarnos de que se pueda lograr una buena reactivación industrial cumpliendo con todos los requisitos de ley, tanto en la parte sanitaria, pero que también podamos apoyarlos en recomendaciones útiles desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista productivo, de productividad y calidad, para que su empresa pueda lograr esa subida de cadencia en producción que sea estable y al mismo tiempo mantengamos a las personas seguras, podemos decir, ¿no? Que reduzcamos ese riesgo de que las personas puedan quedar contagiadas. Como les dije, vamos a trabajar la fase 3 y 4, son dos fases muy claras. La mayoría de actividades que hay que realizar están en las fases 1 y 2. Vamos a tener una repetición de eso. Vamos a tener una repetición de esa fase 1 que nos va a ayudar bastante a entender lo crítico de protección del trabajador y relación con el entorno. En la fase 3 vamos a hablar acerca del plan de desarrollo. Ya una vez tenemos esos protocolos, esas recomendaciones ya funcionando dentro de la organización, cómo trabajamos todo el tema del plan de desarrollo y cómo hacemos en la fase 4 todo lo relacionado a mantenimiento y sostenibilidad. Entonces, tomando eso en cuenta, vamos a comenzar. Y antes de comenzar, hagamos un repaso de lo que se vio en la fase 2. En la fase 2 hicimos unas recomendaciones que estaban atadas a iniciar un plan de reactivación frente a la crisis. Estábamos viendo todo lo relacionado a estrategia. Desde el punto de vista estratégico, cómo yo preparo mi organización y cómo realizo los análisis y los planes de comunicación que van a permitir que mi empresa vuelva a funcionar de una manera eficiente. Entonces hablamos de medidas de emergencias derivadas de las directrices normativas y de control establecidas por las autoridades. Es importante que tengamos un muy buen monitoreo de esas medidas de emergencia que pueden cambiar según vamos aprendiendo más y se van identificando diferentes informaciones acerca de esta pandemia. También evaluar todas las alternativas dentro del marco legal laboral vigente que puedan aplicar, apoyado de un equipo de trabajo que se encuentre de frente al manejo de la crisis. Entonces, eso es otro punto que estamos o debemos tomar en cuenta en esta fase 2. En la fase 2 también se debe realizar un análisis para determinar las brechas entre
requerimientos de reactivación y las capacidades actuales, y que podamos de esa manera, al realizar ese análisis, conocer las áreas que necesitan mejoras. ¿Mejoras en qué? En cumplir requisitos para lograr los proyectos, que se puedan descubrir la diferencia entre la versus la realidad, y que entendamos claramente si tenemos que reactivar la empresa con un número reducido de personas, con un esquema logístico para asegurar la protección de esas personas, que podamos entender cuáles son esas necesidades y que podamos tomar decisiones educadas acerca de esas necesidades. Aquí lo que queremos es entender la situación actual. Esto es lo que tengo para trabajar, esto es lo que necesitan mis clientes, cómo abro esas brechas para lograr eso. En la fase 2, ustedes van a ver que hay un muy buen procedimiento paso a paso de cómo podemos hacer esto. También cómo mantener a los clientes y proveedores informados de los impactos en la entrega de productos y servicios. Ahí debemos incluir autoridades y otros actores clave en la estrategia de comunicación. La comunicación debe ser clara, objetiva y unívoca. Mediante la comunicación se expresa públicamente la capacidad de la empresa para afrontar la crisis. Entonces, eso es importante, es una de las recomendaciones que se ha hecho a muchas empresas. Mantenga la comunicación, mantenga a su personal comunicado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué va pasando? ¿Cuáles son las expectativas? De la misma manera debemos hacerlo con los clientes y con los proveedores. Vamos también a considerar opciones alternas a la cadena de suministro. Podemos tener productos o materia prima que son importados o vienen de una región donde no vamos a tener una reactivación, ya sea que se convierta en un foco de infección y por lo tanto requiera mantenerse cerrado. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta. Y finalmente, la vigilancia de iniciativas de apoyo externo a la actividad industrial y empresarial por causa de la crisis sanitaria. Aquí lo que queremos es que a partir de las brechas identificadas, la organización realice la búsqueda de la oferta de apoyo vigente a la cual puede acceder para poder complementar los esfuerzos que emprende la organización para su reactivación. Entonces, estos son los puntos clave que vimos en esta fase 2 y vamos a ver entonces ahora qué es lo que cubre el plan de desarrollo de la fase 3. En la fase 3 estamos hablando de un plan de desarrollo. Y cuando hablamos del plan de desarrollo, el objetivo que queremos es identificar los diferentes factores necesarios a tener en cuenta al momento de la reactivación. Que podamos crear los lineamientos para el plan de desarrollo de frente a la emergencia por el COVID-19. Entonces, esas son cosas que nos van a ayudar a mantenernos en forma al momento de hacer este tipo de aplicaciones frente a unas actividades requeridas para la reactivación. Entonces, esta fase cuenta de varios pasos y el primer paso que tenemos que ver es el tema de desarrollar un marco de trabajo. Muchas veces decimos, ya yo sé lo que tengo que hacer para producir, ya yo sé lo que tengo que tomar en cuenta y eso, sin duda alguna, los expertos son ustedes como empresarios, como dueños de empresas, como gerentes de planta. Acá lo que queremos ver son esos procesos que apoyan a sus procesos de producción o su cadena de valor y cómo nos aseguramos de que estén todos alineados. Entonces, en el tema de el desarrollo del marco de trabajo, lo primero que queremos ver es que si queremos definir un marco de trabajo para las organizaciones que determine
las acciones para abordar la incertidumbre futura y que contribuya a las soluciones con respecto a la relación con el cliente. Háganse de cuenta que acá lo que estamos haciendo es un análisis de riesgo. Usted lo puede llamar de cualquier manera, análisis de riesgo, un AMEF. En otras palabras, ¿qué puede pasar y qué debo hacer o qué acciones tengo que tener en cuenta al momento de que pase eso? Como podemos ver, ahora en día existe mucha incertidumbre. No sabemos desde el punto de vista de iniciamos producción, cuándo iniciamos y si iniciamos voy a poder ser constante con esa producción. Vamos a tener una segunda ola del virus que va a hacer que tenga que detener. ¿Qué acciones puedo hacer para poder seguir funcionando si viene una segunda ola? Todas esas cosas son las que tenemos que desarrollar en un marco de trabajo. Por lo tanto, tenemos que cuantificar el impacto en la organización como parte del procedimiento. Y cuando hablamos de cuantificar el impacto en la organización, lo que queremos es que una vez se pueda regresar a las instalaciones, nosotros debemos calcular el impacto en el negocio que generó la cuarentena por la emergencia sanitaria. Tenemos que determinar los perjuicios operacionales que sufrieron tanto en ingresos económicos como en el bienestar de los empleados. Y esas son cosas que van a permitir que la empresa se prepare para futuras o posibles olas de este u otros virus. Recuerden, estamos saliendo de una pandemia, pero nada garantiza que no volvamos a caer en otra pandemia. Entonces, el tener esos puntos bien identificados nos van a ayudar a trabajar o a tener una forma de trabajo más constante y poder prever para la incertidumbre. Es importante hacer un listado de todos los perjuicios e incluir el impacto económico causado para saber cuánto dinero se necesita para reactivar operaciones. Utilicé esto, necesité esto, pasé por estos problemas y vamos a ver más adelante que en la fase 4 hay un punto que se centra en lecciones aprendidas. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Y cómo podemos cerrar esas brechas? ¿Cómo podemos hacer todo bien para que se nos facilite todo el tema de la reactivación? El paso 2 es buscar alianzas con partes interesadas, tantos clientes como proveedores. Aquí, como parte del desarrollo de la planeación estratégica y de sus partes interesadas, lo que tenemos que hacer es estrechar las opciones con los mismos tantos clientes como proveedores para continuar operando y mitigando así el riesgo de una potencial baja en la demanda, brindando confianza al equipo de trabajo. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta la tecnología, que puede ser una gran aliada ante estos problemas que podemos estar enfrentando. Si el negocio está enfocado en venta de productos, no podemos descartar plataformas online, todo lo que tiene que ver con e-commerce o e-business para implementar rápidamente una tienda online y no parar ventas, continuar la operación y ofrecer una nueva opción a los compradores. También tenemos que entender las leyes sobre el cumplimiento de los contratos civiles y comerciales que pueden entrar en juego, ya que no todo incumplimiento durante la emergencia puede no tener consecuencias legales. Entonces hay que tener bien claro qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Y cómo me aseguro que estoy cubriendo todas las posibles leyes o reglamentos que han surgido debido a la pandemia. También vamos a identificar y evaluar aquellos contratos cuyo desempeño podrían verse afectado con los clientes y cómo también puede afectar eso a nuestros proveedores y notificar de inmediato a la parte interesada para mitigar las posibles pérdidas. Entonces, en el tema de buscar alianzas con partes interesadas es que comencemos a tener una comunicación más abierta de tal manera que podamos entender
qué está afectando o qué puede afectar la producción ante esta coyuntura y cómo podemos mantener las líneas abiertas tanto con clientes y proveedores para asegurarnos de que no generen un impacto negativo en los trabajos que estamos haciendo. El tercer paso de este desarrollo de marco de trabajo es definir prioridades para la organización. Y en la parte de esta definición de prioridades para la organización, es importante identificar las actividades primordiales de la organización, determinar qué recursos necesitan para continuar la operación diaria. Recuerden que en muchas ocasiones no vamos a poder iniciar con todas las personas o con el 100% de nuestra planta de trabajo. Entonces ahí el tema de polivalencia, quién puede hacer qué y quién puede hacer otras cosas. Existen diferentes apoyos para organizaciones que ayudan a obtener recursos económicos necesarios y también necesitamos en temas de ingresos que nos ayuden a reactivar el negocio de forma rápida. Para eso, recomendamos que que vean la guía para el análisis de necesidades de financiación, que esa guía también desarrollada por la ONUDI ayuda a identificar cuáles son esas ayudas y dónde obtener esas ayudas. También investigar sobre programas públicos que se implementen para apoyar el sector empresarial, donde también podemos ver esto en la vigilancia de iniciativas de apoyo externos a la actividad industrial. Eso está en la fase 2 de esta guía de recomendaciones. El paso número 4 es coordinar con los proveedores y clientes. Ahora sí, ya hablamos con ellos, ya entendemos las necesidades. Ahora asegurémonos que mediante la comunicación constante con los proveedores podamos asegurarnos de que no nos falle nuestra cadena de valor, que no nos quedemos sin materia prima y que también entendamos cuáles son las necesidades del cliente, qué requiere el cliente en términos de, piezas, partes o servicios que nosotros podamos planificar de acuerdo a la demanda que tenemos actualmente. Finalmente, vamos a revisar si se cuenta con un plan de contingencia. Las organizaciones solo abarcan estos planes para ocasiones livianas y para desastres naturales. Tenemos que asegurarnos que nuestro plan de contingencia cuente con o cubra estos casos de emergencias sanitarias, como es el caso del COVID-19. Con esto, tal vez se puedan cubrir los gastos de infraestructura y de operación generados por emergencias sanitarias y las pérdidas ocasionadas. Estas pérdidas que pueden afectarnos porque ya estamos interrumpiendo las operaciones, por lo cual es importante incluirlo en el plan de contingencia de forma inmediata. Entonces, muchas empresas, ustedes van a ver, muchas empresas, y yo quiero hacer la pregunta para que podamos revisar cuántos de ustedes empresarios tiene o cuenta, primero, si cuenta con un plan de contingencia y segundo, si cuenta con el plan de contingencia, ¿cuántos de ustedes tienen incluido estos casos de emergencia sanitaria? Entonces, voy a hacer eso ahí, María Paula, para que hagamos esa pregunta cuando tengas un tiempo para que las personas la respondan y podamos entender un poco acerca de ese tema. Muy bien. Entonces, continuando, el siguiente paso de esta fase 3 es evaluar capacidades de gestión del conocimiento de las organizaciones y esto lo hacemos basado en lo que se identificó en
el análisis previo que se hizo de la organización. Entonces, con este procedimiento lo que se busca es fortalecer conocimientos existentes de alto valor o aquellos que no han sido identificados para que se conviertan en una herramienta de competitividad para la reactivación pese a la crisis sanitaria que se afronta. Entonces, el primer punto que tenemos es identificar o la identificación del conocimiento existente. Y esta identificación del conocimiento existente es interesante porque cuando hablamos de gestión del conocimiento, muchas veces nos enfocamos solamente en entrenamiento. Pero realmente la gestión del conocimiento consiste en el proceso de transferir conocimientos tácticos y explícitos de una persona o un equipo de trabajo a otras personas de la misma empresa. Entonces, miren que no es solamente un entrenamiento, no es solamente tener un plan de entrenamiento y asegurarnos de que todos pasen por un entrenamiento, sino la forma como la persona adquiere ese conocimiento y ese conocimiento es aplicado correctamente. Para que podamos cumplir dicho fin, se hace necesario tener identificado todo tipo de conocimientos en la empresa. Eso incluye la experiencia de las personas, la forma como una persona lógicamente opera una máquina y lo hace de una manera constante. Y para esto es importante que podamos definir en la identificación del conocimiento existente, definir el propósito de la gestión del conocimiento con relación a la estrategia de la empresa. También tenemos que definir el mapa de conocimiento. Eso quiere decir que debemos definir qué necesidades hay, cuáles son las expectativas, qué problemas hemos enfrentado, qué alcance debemos darle, quiénes deben participar, qué recursos se necesita y qué metodología debemos aplicar. También tenemos que identificar el conocimiento que agrega mayor valor a la estrategia. Y eso es identificar los procesos, objetos de conocimiento y el conocimiento que se necesita desarrollar. Esto es importante porque no solamente estamos trabajando para que las personas tomen un entrenamiento, sino en la forma como creamos polivalencia en la organización. Entender quiénes tienen esas habilidades de hacer varias labores o aprender varias técnicas dentro de la organización. El segundo paso es evaluar la preparación para el cambio. La implementación exitosa de un programa de gestión del conocimiento puede requerir cambios dentro de las normas y valores compartidos de la organización. Cambios que algunas personas podrían resistir o incluso tratar de anular. Para esto, nosotros en nuestra guía de recomendaciones, recomendamos utilizar una matriz que se llama la matriz de compromiso. Esta es la matriz de compromiso. ¿Y qué hace la matriz de compromiso? Tenemos el nombre de los colaboradores e identificamos con una X dónde está esa persona para llevarlo al punto que necesitamos. Si necesitamos llevar a esa persona, y miren que los niveles de compromiso van desde soporte entusiasta, que hace todo lo posible para que se hagan las cosas. Luego sigue apoya el trabajo, y es que ofrece el soporte necesario. Tenemos el reservado, que tiene sus reservas y no es voluntario. El neutral, que no apoya y quiere ver qué pasa para ver si apoya. Tenemos el resistente, que tiene que ser empujado y convencido. El opositor, que abiertamente está en contra del proyecto. El hostil, que impide que las cosas se hagan a todo costo. ¿Dónde tenemos a las personas, a nuestros equipos, a nuestros líderes de área al momento de implementar algo nuevo? Ya sea un proyecto, un cambio en la empresa, de realizar un entrenamiento, de hacer una transferencia de conocimiento.
Esta matriz de compromiso le ayuda a que usted pueda evaluar qué tanto trabajo o qué tanta energía debería poner en una persona para lograr llevarlo al nivel que quiere, ya sea que apoye el trabajo o que sea soporte entusiasta. Entonces, la idea es poner una X, ¿dónde está la persona actualmente? Una vez se ha hablado, se ha entrevistado con la persona, y un círculo donde queremos que la persona esté, para saber qué tanto tenemos que trabajar para llevar a la persona a ese lugar. Entonces, la matriz de compromiso ayuda mucho en esta parte 2 de evaluar la preparación para el cambio. Luego tenemos la parte de socialización, y en socialización es que una vez identificamos el conocimiento dentro de la empresa, se puede gestionar la transferencia de este, y esto se puede realizar a través de una socialización donde se comparte el conocimiento del personal de la empresa, aunque también pueden existir asesores o consejeros externos a la empresa que compartan su conocimiento para realizar en determinada área. El siguiente paso sería la interiorización, que es que al realizar el mapa de conocimiento se hallan diferencias de conocimiento, lo cual genera la necesidad de desarrollar nuevo conocimiento y por lo tanto un proceso de aprendizaje donde primero se adquiere el conocimiento explícito a través de materiales, ya sea libros, artículos, manuales, entre otros, y luego esto es puesto en práctica para transformarse en conocimiento táctico, o sea, cómo lo aplico, cómo aterrizo lo aprendido y lo desarrollo dentro de mis procesos o mi área de trabajo. Esto se puede hacer de manera coordinada con el siguiente paso, que es el plan de capacitación, donde yo estaría interiorizando. Una vez interiorizo todo, estaría ya aplicando eso, donde yo puedo monitorear los conocimientos a través de mis planes de capacitación. El siguiente punto es la exteriorización. Y en la exteriorización, lo que hacemos es que al tener conocimiento táctico, se cuenta con el riesgo de que éste se pierda por diferentes motivos. Para disminuir este riesgo, lo que queremos hacer en este punto es asegurarnos de documentar los conocimientos a través de la elaboración de procedimientos, tener instructivos y demás materiales documentados donde la empresa se asegura de que los conocimientos adquiridos que generan valor sean transferidos o transmitidos posteriormente al personal de la empresa mediante los mecanismos de capacitación que se han definido. Aquí vemos un ejemplo de un plan de capacitación donde tendríamos el conocimiento clave, qué actividad definida para enriquecer el conocimiento podemos realizar, cuál es el objetivo, en qué área debemos hacer ese conocimiento clave, cuál sería el personal involucrado, con qué frecuencia, qué mes iniciaríamos y quién es el responsable de realizar esa capacitación. Y finalmente tenemos la puesta en marcha y la retroalimentación. Lo que queremos es usar los conocimientos explícitos dentro de los procesos, que recuerden que pueden hacer de una necesidad de mejorarlos y comenzar a hacer necesario el que tengamos nuevos conocimientos explícitos como resultado de esta exteriorización. O sea, comenzamos a entrenar y comenzamos a darnos cuenta que existen otras necesidades que deben ser tomadas en cuenta al momento de nosotros hacer esos entrenamientos para asegurarnos que se cumplan con los objetivos. Esto debe ir acompañado de una estrategia para la actualización de documentos,
todo lo que esté relacionado con la gestión del conocimiento, de tal forma que ésta sea constante y que permita a la empresa transmitir a las personas información de primera mano que ayude a optimizar las actividades y los recursos. ¿A cuántas empresas le han pasado? Yo he visto empresas en el sur de la Florida, en Estados Unidos, que cierran o tienen que cerrar porque viene un huracán y duran 2 semanas cerradas y luego regresan a trabajar y siempre se encuentran con los mismos problemas. No estoy diciendo que el tema de pandemia se va a convertir en algo recurrente, pero sí hay que estar preparados para cuando ocurran estos tipos de emergencias sanitarias. Empresas que llevan años operando en el sur de la Florida y cada año o cada 2 o 3 años que hay un huracán que les obliga a cerrar, tienen los mismos problemas de gestión del conocimiento, no tienen las personas completas, no hay personas que por temas de salud o temas de dificultades de vivienda deben irse a otra parte del país y terminan teniendo los mismos problemas al momento de reactivación. Hay empresas que se demoran hasta 2 meses en volver nuevamente a funcionar completamente. Con esto lo que queremos asegurarnos es de que se cuente con la documentación necesaria para que podamos reactivar e identificar en temas de conocimiento qué capacidades debemos desarrollar y cómo documentamos ese desarrollo de capacidades para que se facilite hacerlo en el futuro. Si seguimos con el siguiente punto que vamos a hablar es del entrenamiento al personal para el mantenimiento de la estrategia de la reactivación. Y vamos a ver en qué consiste esto, porque un entrenamiento del personal idóneo contribuye al éxito del negocio. Y a veces nosotros decimos, pero los entrenamos y se nos van. ¿Y qué sería peor? ¿Entrenarlos y que se vayan o no entrenarlos y que se queden? Les dejo eso para que lo analicen. ¿Por qué un entrenamiento de personal idóneo contribuye al éxito? Ya que todo hace que todos sepan exactamente lo que tienen que hacer para alcanzar los resultados deseados, especialmente en el tema de reactivación. Este entrenamiento del personal para el mantenimiento de la estrategia, estamos hablando mantener la estrategia de una reactivación. ¿Ok? Muchas veces vemos los colaboradores como una fuente de mano de obra únicamente y no como los verdaderos expertos del proceso. A veces podemos tener protocolos, documentación o procedimientos de cómo iniciar una máquina y eso se convierte en todo un proceso largo y lento cuando los operarios, los colaboradores, los que están trabajando el día a día en la máquina, tienen una forma más rápida de hacerlo y que mantiene los mismos esquemas de seguridad y de mantenimiento de las maquinarias. Entonces, acá lo que decimos es entrenemos, pero entrenemos desde el punto de vista de crear unos procedimientos que incluya esa retroalimentación por parte de los colaboradores para que podamos asegurarnos que se mantenga la estrategia de reactivación y que esta estrategia de reactivación pueda aplicarse de manera exitosa. Veamos el procedimiento relacionado con esto. El primero, para el tema de buenas prácticas de entrenamiento, primero vamos a identificar la necesidad de capacitación. Personas a capacitar, posibles programas o métodos de capacitación. Se recomienda referirse al procedimiento de desarrollar capacidades de gestión del conocimiento en esta fase que fue el que acabamos de ver para que podamos entender en términos de desarrollo de capacitación qué es lo que se necesita. No confundamos entrenamiento con gestión del conocimiento. No son lo mismo. Una es parte de la otra. Necesitamos gestión del conocimiento para lograr un buen entrenamiento, pero tenemos que entender esa
esa diferencia. Luego vamos a preparar los empleados. Vamos a permitir que vean a alguien más hacer el trabajo. Esto dará la oportunidad de observar no solo el proceso, sino también el producto final. Y además podrán preguntar cosas y entender qué se espera de ellos. El siguiente paso sería proveer información. Una vez que se vea a alguien hacer el trabajo, es hora de que ellos lo hagan. La rapidez no es lo importante en este momento. Lo que queremos es que aprendan la tarea, aunque sea de manera lenta, y hay que guiarlos en cada paso para asegurarnos de que lo hagan bien. Luego seguimos con la facilitación de la práctica. Vamos a facilitar la práctica. En este punto es tiempo de dejarlos volar solos. Hacer que hagan la tarea un poco más rápido y que expliquen cada cosa que hacen. Seguirles dando retroalimentación si lo necesitan, pero la meta es que se identifique qué tanto entienden ellos mismos y finalmente que hagan el trabajo rápido sin ayuda o retroalimentación. Para finalmente hacer un seguimiento. Al hacer el seguimiento, lo que queremos es observarlos periódicamente y asegurarnos que siguen haciendo todo bien. Ahí lo que queremos es ayudarlos si se ve que están teniendo errores o si toman atajos. Queremos es que sigan las actividades que están haciendo. Vamos a recapitular un poco. Hablamos que primero, dentro de la estrategia y las recomendaciones que tenemos ante la reactivación por la coyuntura de la pandemia, no vamos a reiniciar con todo el personal. Eso quiere decir que vamos a comenzar a trabajar o comenzaríamos a trabajar con menos personas, lo que implicaría que vamos a tener que tener un factor de polivalencia. Gestión del conocimiento nos va a ayudar a determinar qué se necesita aprender y cómo se va a hacer esa transición para que las personas que van a trabajar aprendan a hacer estas nuevas actividades. Y luego, en buenas prácticas de entrenamiento, vamos a aplicar estos pasos para facilitar esa transferencia de conocimiento que fue identificada en gestión del conocimiento. Siguiendo al siguiente paso, vamos a hablar en esta fase 3 de la creación de mecanismos de negocios nuevos. Y cuando hablamos de negocios nuevos, estamos hablando que sean adaptables a la situación actual. Aquí queremos es definir mecanismos que permitan el desarrollo de nuevos negocios en la industria nacional y que sean a su vez generadores de inercia en todos los sectores de la economía afectada actualmente por la emergencia sanitaria. Entonces, esto en el tema de la creación de mecanismos de negocios nuevos, es importante tomar en cuenta que la generación de nuevos negocios en la industria está enfocada en dos frentes generales de trabajo. Y estos frentes son reactivación de mercado existente, que este frente de trabajo tiene como objetivo la aceleración y reincorporación del ciclo de venta y consumo de los productos y servicios que las empresas tienen actualmente en su portafolio de ventas. Eso es uno. Y el segundo es oportunidades de nuevos negocios, nuevos productos y servicios, donde la crisis actual debe ser la oportunidad para que las empresas que aún no lo han considerado, no han considerado la opción de nuevas oportunidades de negocios en mercados diferentes al establecido en sus planes objeto de negocio, lo hagan. Es una alternativa de generar ingresos y mejorar las condiciones de todas las partes interesadas en la organización. Entonces, estos son puntos que desde ese aspecto nosotros podemos realizar unos pasos básicos y clave para la consecución de nuevos negocios, ya sea con el mismo producto
o poder diseñar algo de acuerdo a las necesidades. Hoy en día hemos visto muchas empresas del sector metalmecánico, del sector de plásticos haciendo máscaras, sector metalmecánico haciendo cámaras de desinfección, haciendo protector de camillas. Todas esas nuevas oportunidades que están surgiendo también deben ser consideradas y en el plan de desarrollo de esta guía es considerado en este paso 4, que en su guía es el paso 16 o es el punto 16. Vamos a ver en qué consiste entonces este procedimiento. El procedimiento es sencillo. Estamos hablando de reactivación del mercado y nuevas oportunidades de negocio. Entonces, en reactivación del mercado, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Si queremos lograr una estrategia de crecimiento, tenemos que medir dos cosas. Primero, la situación actual y segundo, la situación requerida. La situación actual debe ir en torno a qué porcentaje de participación en el mercado tiene la empresa actualmente. ¿Cuáles son los competidores internos y externos que tiene la empresa? ¿Qué cubrimiento de la demanda por gama de producto tiene la empresa? Y hacer una segmentación de la demanda del producto en mercados externos. Luego tenemos la situación requerida. ¿Qué requerimos? Aumento en los objetivos de venta, mayor descubrimiento de la operación comercial, incorporar mayor gama de productos para garantizar incremento de ventas e incorporar en el proceso comercial mayor valor agregado. Ahora, algunas de las estrategias que podemos utilizar como estrategia de crecimiento puede ser focalizar el mercado. Podemos adoptar técnicas de segmentación de mercado que nos permitan priorizar los segmentos importantes y que podamos especializar las fuerzas de venta en estos segmentos. También podemos hacer una orientación más completa hacia el cliente, que es generar jerarquía clave de valores. Cliente primero, generar conciencia de consumo, información del producto y acerca del cliente a la compañía. También podemos mejorar la asistencia al cliente. Muchas veces nos concentramos más en nuestro producto que en lo que el cliente quiere y a veces no nos concentramos en qué es lo que el cliente quiere antes de yo presentar mi portafolio para presentarle una combinación de productos que puedan atender a las necesidades del cliente. Eso hace que las ventas sean más fáciles y un buen estudio del mercado va a ayudar a identificar que hay mucha necesidad hoy en día, a pesar de la crisis, hay mucha necesidad que en nuestros negocios podemos comenzar a cumplir. Eri, tenemos una pregunta de Fabio Rodríguez. Pregunta, ¿cuáles pueden ser los competidores internos de una empresa? Los competidores, no te escuché bien, Los María Paula. competidores internos de una empresa. Ok, los competidores internos. Esto en empresas pequeñas no se ve tanto, pero en empresas grandes donde hay varias líneas vendiendo lo mismo sí se va a ver. Te voy a dar un ejemplo de una empresa grande. Por ejemplo, PepsiCo. PepsiCo tiene dentro de su línea de productos, tiene productos que compiten entre sí. Igual que Unilever. Unilever puede tener varias marcas de detergentes o varias marcas de champú que compiten entre sí. A eso se refiere en competencia interna. Ahora, empresas medianas y pequeñas, piense en un producto o en dos referencias de productos que ustedes tengan que hagan exactamente lo mismo pero uno sea más sofisticado que el otro
y le puede estar afectando en las ventas del otro producto. A eso nos referimos con competidores internos. Competidores internos está más atado a líneas de productos que compiten entre sí. ¿Alguna otra pregunta, María Paula? No, por ahora esa es la única. Ok, perfecto. Entonces, cuando vemos esta situación actual, es ahí donde nuestra estrategia de crecimiento es como les dije, o sea, focalicémonos en el mercado, focalicemos el mercado, hagamos un análisis de oportunidades, veamos cómo reforzar la marca, cómo orientarnos en el cliente, cómo conocer el cliente objetivo y cómo redefinir un plan de mercadeo. Esto también incluye mejorar el uso de tecnología, utilizar más Internet para análisis de mercado, definir sistematización de ventas y logísticas, realizar servicio postventa online, cosas que nos permitan eh, eh, nuevamente como procesos de apoyo y todo lo que tiene que ver con postventa, todo lo que tiene que ver con el mercadeo, nos permita trabajar de una manera más eficiente. Adicionalmente a las estrategias definidas donde se plantea intervención directa de las áreas comercial y de mercadeo, también se plantean las siguientes fuentes de generación de nuevos negocios teniendo en cuenta la situación actual. Por ejemplo, ferias comerciales locales y ferias internacionales. También hay eventos intercompañías. Una de las cosas que se ha estado haciendo bastante, que han estado promoviendo las cámaras de comercio en todos los países, es el tema de ferias comerciales online, donde usted expone su producto, la empresa o los clientes, potenciales clientes muestran sus necesidades y usted expone sus productos y se hacen unas conexiones virtuales que permiten vender más esos productos. Para más información de eso, les recomiendo que revisen la Asociación de Cámaras de Comercio en todos los países. Es muy importante hacer estas revisiones y ver qué están ofreciendo. ¿Ok? Nuevas oportunidades de negocio es otro punto también que tenemos que tomar en cuenta y es la competencia o lo podemos dividir en 3 puntos, que es el conjunto de diferenciación que tiene que ver con bajo costo y la respuesta que incrementan la productividad y genera una ventaja competitiva que puede ser el punto de entrada para lograr nuevos negocios. Por ejemplo, competencia en diferenciación, ya sea que tengamos un diseño innovador, amplia línea de productos, servicio postventa, calidad y experiencia. También el tema de competencia en costos, donde ofrezcamos bajo costo, uso eficiente y eficaz de la capacidad instalada y la adecuada administración del inventario. Y finalmente, la competencia en respuesta que nos da flexibilidad, confiabilidad y rapidez. Todo esto va a generar un esquema diferenciador que si lo utilizamos como parte de nuestro mercadeo, ya sea que existan uno o que existan los 3, van a hacer que como empresa nos diferenciemos y no caigamos, digamos, en la competencia del centavo. Está bien que ofrecemos bajos costos, pero no el seguir bajando solamente por competir por precio, ya que no tenemos otros factores diferenciadores. Entonces, el poder estudiar esto en la creación de mecanismos de nuevos negocios va a ayudarnos bastante en estos avances que necesitamos hacer en esta fase 3. Entonces, otro punto que tenemos de la fase 3
es redefinir los presupuestos y sus planes de ejecución. Ese punto fue tratado en el webinar que hicimos sobre fuentes financieras y lo pueden ver. Ese punto hace referencia al documento o a la guía financiera que la UNUDI también está ofreciendo. Con esto vamos a pasar a la fase 4, pero antes de pasar a la fase 4, María Paula, vamos a tener un break corto para atender preguntas acerca de la fase 3 y ver que las personas respondieron con base en si ya tienen dentro de sus planes de riesgos o su mitigación temas relacionados a pandemia o el COVID-19. Bueno, tenemos un comentario respecto a la competencia interna. Juan Galindo nos dice, esta situación de competencia interna se verá favorecida por el retorno a operaciones de manera parcial, que no permitirá que todo el personal operativo y administrativo esté disponible, y con ello las líneas prioritarias serán las que se retomen inicialmente y las menos interesantes quedarán relegadas para un siguiente momento o tal vez consideradas para no seguirlas atendiendo. Sí, eso es correcto y es muy importante. Te explico por qué. Muchas veces nosotros en el afán de seguir atendiendo a necesidades del cliente y sacar nuevos productos y lanzar esos nuevos productos, podemos terminar afectando líneas completas. Yo me acuerdo en los años que yo trabajaba para Oster, nosotros en el plan de productos que sacábamos nos asegurábamos de que los productos internos no compitieran. Y en un año, en un verano, nosotros fácilmente podíamos lanzar 12 modelos de ventiladores diferentes y organizar las lanzadas de esos ventiladores y crear el rango de precio y el factor diferenciador para que entre ellos no compitieran era la clave del éxito en las ventas presupuestadas para ese verano. Entonces es importante que tomemos eso en cuenta porque muchas veces nos concentramos en el cliente externo o en la competencia externa y no nos damos cuenta que muchas veces ponemos nuestros productos a competir y muchas veces terminan afectando algunas líneas. Listo, y respecto a tu pregunta inicial, Alexander Viloria nos dice que en la empresa sí cuenta con plan de control y se actualiza con esta condición. Ok, muy bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta o alguien quiere comentar algo acerca de la fase 3 antes de que sigamos con la 4? Preguntan, ¿cómo podemos manejar o qué criterios debemos manejar en esa competencia interna? ¿Qué criterios debemos manejar en la competencia interna? Primero, como lo mencionamos, tenemos que asegurarnos que se tenga tal como si estuviéramos identificando nuevas oportunidades de negocio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la diferenciación clave en cada una de de los productos o los servicios que estamos ofreciendo? Estamos dando un diseño innovador, estamos ampliando la línea de productos y estamos ampliando la línea de productos. ¿Qué lo diferencia? Para que esa diferenciación sea el punto de venta más que decir que son dos precios diferentes. Cuando usted le da diferenciación al producto, las personas van a entender realmente si necesitan el más barato o si necesitan el más caro. Sacamos a las personas del marco de pensamiento donde dice si es más caro, debe ser mejor, cuando realmente pueden estar necesitando el más barato. Pues a veces nosotros queremos vender más y a veces es más importante decir vendamos el más caro, pero realmente lo que estamos haciendo es causando una competencia interna y luego puede venir un producto del competidor externo que cueste menos y tenga la misma o logre lo mismo que hace nuestro producto más caro. Entonces, como no definimos una diferenciación, la competencia interna quedó afectada y la externa también comienza a afectar el producto que más estamos vendiendo.
Perfecto, por ahora no tenemos más preguntas. Muy bien, señores. Entonces, continuamos con la fase 4, última fase, una fase muy corta también. Y en esta fase 4 estamos hablando acerca de mantenimiento y sostenibilidad. Y en esta fase de mantenimiento y sostenibilidad es muy sencillo. Lo que queremos lograr es determinar y fortalecer las herramientas necesarias utilizando una metodología que integre prácticas en mejora y optimización y que garantice la sostenibilidad de la puesta en marcha, asegurando la calidad y productividad. Eh, este es como el control que estamos ejerciendo sobre lo que se ha venido trabajando. Y de hecho, para esta guía y para los que han estado viendo los webinars, esta guía no viene solo el documento. Más adelante vamos a ver que esta guía incluye una herramienta de diagnóstico que les ayuda a ustedes a identificar qué necesitan trabajar en cada una de las fases. Contamos con un radar con unas preguntas que nos arrojan unas gráficas o unos radares semaforizados donde le dice usted está en rojo, usted está en amarillo, usted está en verde. Ojo que eso no identifica luz verde para continuar o que desde la ONUDI les estamos dando el visto bueno para que reinicie producción. Esto es un punto que nos ayuda a verificar que también estamos cumpliendo con las guías y cómo estamos minimizando riesgos y qué riesgos estamos minimizando. Esta herramienta de diagnóstico trae un listado de riesgos que usted minimiza al cumplir con cada una de las fases. Entonces, estas son cosas que nos van a ayudar a trabajar en el proceso de reactivación de una manera más efectiva, de una manera más eficiente, siempre y cuando estemos cumpliendo con las normas nacionales, con las reglas nacionales que se han establecido y los dictados por parte del gobierno y las autoridades competentes para que podamos reiniciar la producción. Entonces, veamos en qué consiste esta fase 4 de mantenimiento y sostenibilidad. En esta fase tenemos 4 puntos o 4 pasos generales. Comienza con el paso 18, que en esta fase sería el primer punto de esta fase, pero en el documento general es el punto 18, que es el fortalecimiento de herramientas de aseguramiento de calidad y productividad. Y aquí viene algo muy interesante porque recuerden, sabemos producir, sabemos iniciar la producción, lo que le estamos dando son unos lineamientos de cómo agilizar eso y cómo cumplir, digamos, con requisitos o con normas que se hayan establecido debido a la pandemia para poder hacer una reactivación ágil de nuestra producción. Y lo que queremos ver desde este punto de vista de mantenimiento y sostenibilidad es, listo, comience producción, pero asegurémonos de que contamos con unas herramientas básicas de mejoramiento, de productividad y calidad que van a permitir que esa curva de cadencia hasta llegar a una producción estable sea lo más corta posible y que al mismo tiempo garantice un mínimo de errores y defectos. Entonces veamos cuál es el procedimiento de esto. Los aspectos generales, en la reactivación de la producción, las empresas se encontrarán enfrentadas a nuevos desafíos de cambio en la dinámica de su entorno, lo que exige mejorar su competitividad a una velocidad mayor comparada con la adopción de sistemas anteriores. Entonces, en otro caso, no tenemos tiempo para hacer proyectos de mejora muy largo, para identificar o entrenar personal. Veamos qué herramientas básicas nos pueden ayudar en esto. Algunas de las estrategias que se buscan
apoyar para mejorar la competitividad son reducción de costos a través de la optimización de recursos, eliminar restricciones de los sistemas existentes y minimizar la eficiencia organizacional. También buscamos aumentar la rentabilidad de la empresa y mejorar la cultura organizacional y sostenibilidad de las acciones. Para este primer punto de fortalecimiento de herramientas de aseguramiento de calidad y productividad, tenemos 3 pasos generales que vamos a hacer. Primero, identificar principales herramientas de aseguramiento de la calidad. Y existen muchas herramientas que podemos mencionar, pero aquí le damos algunas que nos van a ayudar bastante en esa identificación inicial. Pueden ser que por la naturaleza de sus operaciones y sus procesos se requieran otras herramientas como QCD, como herramientas de estadísticas, ya sea Pareto o gráficas de control, pero desde el punto de vista operacional, ¿qué tenemos que asegurarnos? Primero, ¿qué normas de calidad debemos asegurarnos de que se cumplan? ISO, IATF, OCHAS, dependiendo de qué entorno estamos. Luego tenemos identificación de oportunidades, el VSM, el Value Stream Mapping o mapeo de la cadena de valor. Es una herramienta muy fácil de aprender y de aplicar y nos ayuda a identificar dónde están los cuellos de botella. También nos ayuda a identificar dónde están los desperdicios, lo que conocemos como muda. Pero además de muda, nos ayuda a identificar sus 2 hermanas, Mura y Muri, que es cuando tenemos sobrecargo y cuando tenemos desnivel o desbalance. El punto 2, establecer cultura, herramientas que nos ayudan a establecer una cultura que es como las 5 S, que nos ayuda a establecer una cultura de un lugar limpio y organizado, de que al momento de limpiar algo, limpieza es inspección y lo que necesitamos es identificar por qué la fuente de suciedad y cómo evitar que eso ocurra para tener lugares de trabajo más seguros. Y los KPIs, medición de indicadores para entender cómo se está comportando el proceso, tanto financiero como operacional. Esta es lo que conocemos como la voz del proceso. El proceso nos va a decir cuándo algo se va a salir de control, cuándo vamos a comenzar a tener problemas. El número 3, herramientas que nos ayudan a tomar medidas como Kanban, a mantener una gestión visual acerca de los elementos de producción que nos están afectando. Y el takt time, que es una medición de cadencia, una medición que nos ayuda a entender el ritmo en que nuestro proceso debe operar. Y finalmente tenemos herramientas de calidad que nos ayudan en temas de ajuste en el proceso. SMED, para poder hacer cambios, cambio de formato o de herramientales de manera rápida. Esto va a ser muy importante, especialmente al momento de trabajar con menos personas. Cómo podemos identificar actividades externas y actividades internas. Actividades que yo puedo hacer cuando mi proceso está operando para que al momento de yo hacer el cambio de herramientas, yo pueda hacerlo de la manera más ágil posible. TPM, que son todo lo que tiene que ver con mantenimiento productivo, preventivo, predictivo y que podamos identificar especialmente el pilar 4, donde nos enseña acerca del mantenimiento autónomo, ya que no vamos a tener muchas personas, qué actividades pueden realizar los operarios, actividades de mantenimiento básico que permitan que las personas puedan trabajar mientras hacen sus labores, puedan trabajar en ese mantenimiento básico y autónomo que va a facilitar temas de mantenimiento y va a permitir que los mantenimientos no tengan que ser tan seguidos. Tenemos también la herramienta de Kaizen, viene siendo como nuestra herramienta de mejoramiento continuo para identificar causa raíz de los problemas. Y finalmente, Pokayoki o dispositivos a prueba de error que nos permiten
asegurarnos que si tenemos proceso donde es muy fácil cometer un error y como vamos a tener personas intercambiando áreas o personas trabajando en áreas que no han laborado antes, que podamos contar con esos dispositivos a prueba de error para evitar que inadvertidamente se cometan errores. Entonces esas son las herramientas de aseguramiento de calidad que tenemos que tomar en cuenta. Y como les dije, ustedes pueden identificar otras herramientas más. ¿Para qué necesitamos identificar esto? Para que podamos hacer un autodiagnóstico de las brechas. Y ese autodiagnóstico de las brechas lo que hace es que nos lleva a este punto donde estamos buscando entender ¿en qué cumplimos en términos de normas de calidad, herramientas de diagnósticos, herramientas operativas y herramientas de seguimiento? Cuando hacemos esto, esto nos lleva a la selección de herramientas y volvemos nuevamente a nuestro punto del listado de herramientas y dependiendo en lo que este autodiagnóstico nos diga qué tenemos y qué no tenemos, podemos trabajar en identificar o agregar a nuestro programa de gestión del conocimiento qué herramientas deben conocer las personas o debemos implementar para que se pueda trabajar de una manera más eficiente con menos personas. Cuando hagamos esto de la selección de la herramienta, tomemos como referencia los siguientes criterios. Primero, facilidad de acceso a la información, el nivel de adaptación al contexto de la empresa, sea que tenga que ver por el tamaño de la organización, experiencia en el enfoque de mejora continua que se tenga, flexibilidad en las actividades de implementación, capacitación que sea rápida y significativa. Recuerden, estamos en un entorno donde vamos a tener menos personas con unas órdenes que cumplir, una producción que realizar. Por lo tanto, no podemos durar mucho tiempo en temas de capacitación. Que sea cosas fáciles de estandarizar y que existan repetibilidad en los diferentes procesos para que podamos replicar en otras áreas estas actividades que se han venido implementando. Ese es el paso 1, fortalecimiento de las herramientas de aseguramiento de calidad. Si se tienen esas herramientas, es asegurarnos de que estén vigentes, que se puedan aplicar. Si no se tienen, ¿cuáles de estas herramientas debo enseñar para asegurarme que con menos personas y con unas actividades críticas que debo realizar, no estemos cometiendo errores o más defectos? Luego tenemos el segundo punto, que es establecer una estrategia que garantice el liderazgo en todos los miembros del equipo. Y esta estrategia, lo que estamos buscando es que en medio de, estos momentos de cambio y circunstancias no conocidas, ya desde el punto de vista de la percepción de los afectados, podamos, a través aunque se crea esta mayor preocupación por el futuro y por las consecuencias de acciones que se realizan y decisiones que se adopten, podamos identificar estas necesidades de líderes que deben desarrollarse y qué competencia deben tener estos líderes y cómo apoyan estos líderes la estrategia de tal manera que estas personas sean capaces de articular una visión, difundir su ejemplo, o sea, proyectar prestigio y brindar contención, igual que siempre, pero más que nunca. O sea, que sean estables. Estas cualidades universalmente presentes entre las características de liderazgo en tiempo de crisis son muy relevantes. Si lo fuéramos a decir de otra manera, siempre fueron necesarias, pero ahora, debido a la coyuntura, son fundamentales. O sea, es importante que tengamos esto en cuenta. Entonces, vamos a ver cuál es el procedimiento, cuáles son los pasos para el establecimiento de esta estrategia que garantice el
liderazgo de todos los miembros del equipo. Primero es la evaluación del estado actual. Identificar los impulsores clave que consiste en determinar las elecciones fundamentales que realizan los líderes de área sobre el modo de situar a la organización para obtener el mayor provecho de sus fortalezas y debilidades. Entender temas fundamentales como se conoce la capacidad organizativa esencial, o sea, conocemos qué es lo que necesitamos esencialmente dentro de la organización, qué es lo más fundamental para el logro de la misión y para el hacer operacional. Se trata de algo que la organización está en disposición de realizar cada vez mejor. Y si es así, se cuentan con las herramientas que permitan que podamos realizar esto cada vez de una manera mejor. Su correcta realización se traducirá directamente en éxito continuo o futuro, y el no realizarlo de manera correcta llevará al atraso de la organización. Cuando entendemos estas preguntas fundamentales, vamos a darnos cuenta que se vuelve muy importante el que podamos contar con personas que sean capaces de implementar que puedan implementar estas herramientas de aseguramiento de calidad y productividad, y que se conviertan en esos impulsores clave para lograr lograr una implementación clara, ya sea que se requiera mayor innovación, que podamos aumentar la participación del liderazgo para detectar la necesidad de los clientes y convertirlas en oportunidades de mejora e innovación, y que podamos también incrementar la interdependencia entre líderes de procesos para contar con procesos más ágiles para la introducción de nuevos productos. Recuerden, esto es todo un esquema donde no solamente nos estamos asegurando que reactivemos la producción, pero que también frente al problema que estamos teniendo, comencemos a considerar otras fuentes, otras líneas de crecimiento que podamos realizar. El punto 3 es un análisis de la situación del liderazgo, que es con base en los impulsores identificados. Se analiza la situación de liderazgo teniendo en cuenta factores como la cantidad de líderes, cuándo, dónde y el nivel. Cuáles son las cualidades, formación y experiencias, aptitudes, conocimientos y competencias, habilidades específicas y capacidad colectiva. Con base en estos impulsores, nosotros podemos conocer la situación actual de liderazgo para que podamos plantear las metas y los objetivos con base en las necesidades de la empresa. Que esto nos permita entender esas necesidades de la empresa de manera clara para finalmente definir las estrategias. Y en la definición de las estrategias, lo que queremos es formular estrategia en relación con los enfoques dados por los impulsores y la reducción de brechas halladas en el análisis de la situación de liderazgo. Estas deben ser adoptadas para formar a los líderes actuales y el futuro de la empresa. ¿Qué necesitamos hacer en términos de estratégicamente para poder cerrar esas brechas? Esto es lo que necesitamos, esto es lo que tenemos identificado en necesidades, y el otro lado tengo lo que necesitamos en términos de liderazgo para lograr llegar a esas necesidades. Eri, tenemos un comentario por parte de John Jairo González. Sí, Dice, adelante. no veo ninguna diferencia con las herramientas que actualmente se tienen. Quisiera saber qué es lo diferente. ¿Cuál es la diferencia en estos momentos? Con las herramientas, ¿a qué herramientas se refiere? Aquí ¿General o...? escucho lindo, fue entrenamiento.
como a las que has mencionado, A todas las las que he herramientas que has mencionado. mencionado. Sí, no, no es que exista ninguna diferencia en las herramientas. Vuelvo nuevamente a las herramientas acá. No es que estemos buscando implementar herramientas nuevas. De hecho, esto no es un momento donde deberíamos estar viendo qué herramientas nuevas vamos a aplicar. Estamos hablando de las herramientas básicas que ayuden a fortalecer el aseguramiento de calidad y la productividad. Herramientas que sean fáciles de implementar, que sean fáciles de estandarizar y por lo tanto, como no son nuevas, se espera que la mayoría de las empresas ya cuenten con esta. Pero una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que en estudios que hemos hecho en las empresas que participan en Promotion, nos hemos dado cuenta que el 80% de las empresas que dicen tener esas herramientas no la tienen implementadas al 100% o la conoce una persona en el área de calidad y la herramienta nunca ha sido parte de la cultura de la empresa. Por lo tanto, eso es prácticamente no tenerla. Cuando hablamos de fortalecimiento, lo que queremos es, si se está hablando de 5S, si la empresa dice tener 5S, que sean realmente 5S y no 3, que es lo que hemos visto casi en el 85% de las empresas que hemos trabajado. Que el tema de KPIs sean indicadores que tengan sentido y que ayuden a entender si ustedes tienen procesos controlados o no. Y en temas de ajustes del proceso, el SMED es una de las herramientas donde las empresas tienen más experiencia y se ha implementado correctamente, pero en temas de TPM, donde el pilar 4 de mantenimiento autónomo, la mayoría de las empresas no cuentan con mapas de seguridad de las máquinas, lo que dificulta el que la persona, el operario, se pueda adueñar del mantenimiento básico de esas maquinarias. Entonces, cuando hablamos del mantenimiento de herramientas de aseguramiento de calidad y productividad, estamos hablando de asegurarnos de que esas herramientas se estén utilizando correctamente para fortalecer, digamos, la parte de producción que necesitamos que funcione bien para lograr los objetivos de la cadena de valor. No sé si aclaré la pregunta. O sea, básicamente no estamos recomendando herramientas nuevas por la coyuntura en sí. O sea, este es un tema donde necesitamos es asegurar lo que tenemos y que comencemos a producir más que tratar de implementar herramientas nuevas. ¿Alguna otra pregunta, María Paula? No, por ahora no tenemos más. Ok. Espero haber respondido a la duda o si era alguna duda en alguna otra herramienta. Listo, entonces el punto 3 de la fase 4 nuevamente lo redirigimos al formato financiero, donde es reajustar los supuestos comerciales que sustentan la cadena de suministro. Esto está en la guía financiera, donde ustedes lo van a poder también ver y es uno de los puntos que recomendamos en esta fase 4. Y finalmente, tenemos en el paso 4, que es recopilar e incorporar las lecciones aprendidas. Y este es un punto que muchas empresas tienden a obviar, el tema de lecciones aprendidas. Como les dije, lo que le pasa a las empresas en el sur de la Florida. Vuelve el huracán, toca reabrir y volvamos nuevamente a aprender de cero. ¿Por qué? Porque nunca se incorporaron las lecciones aprendidas. Aquí lo que estamos hablando es de documentar. Queremos asegurarnos de que las empresas cuenten con una forma de documentar cómo se hizo el tema logístico, cómo logramos resolver el tema del distanciamiento, direccionamiento de las personas. Una vez volvamos a producción full,
donde eliminemos todos los lineamientos de direccionamiento, entrada, salida, ¿dónde queda esa información por si vuelve a pasar una situación similar? Entonces, acá lo que queremos asegurarnos es de que se cuente con eso de las lecciones aprendidas. Y lo que queremos trabajar en este procedimiento es en identificar en la fuente, es decir, las actividades del plan de desarrollo, la información del éxito del proyecto y los fracasos que tuvimos, así como las revisiones periódicas del desempeño del plan de desarrollo, qué resultados, si se cumplieron con los objetivos, cómo fueron esos cumplimientos de los objetivos, qué riesgos tuvimos y cualquier indicador que genere las desviaciones objetos al análisis de causa. O sea, que nosotros podamos identificar claramente qué es lo que vamos a documentar y que esos puntos claves queden documentados. Luego se procede a la documentación y es el segundo paso donde vamos a documentar y compartir la información que tenemos de las lecciones aprendidas, de tal manera que podamos definir las fortalezas, qué actividades fueron necesarias, qué recomendaciones se nos dio y qué se puede hacer para evitar que las debilidades o los problemas que tuvimos en la implementación de este plan de desarrollo queden solucionados y no vuelva a pasar si necesitamos implementar otro plan de desarrollo de reinicio. El tercer paso es análisis. Y en análisis, lo que queremos es analizar el resultado de lecciones aprendidas, organizar esas lecciones aprendidas para la aplicación de esos resultados. La información se comparte con otros equipos durante las reuniones de la organización y debemos definir qué otra documentación del plan de desarrollo afecta y si la no aplicación de esta pone en riesgo los términos de ejecución. Entonces, eso estaríamos haciendo en la parte del análisis y en esa parte del análisis, una vez lo terminamos, pasamos al archivo y el uso. En el archivo y el uso, que es el cuarto y último paso de este punto, lo que queremos es determinar cómo se va a usar, dónde va a ser archivado, cómo va a ser archivado, qué formato debe seguir y cómo implementamos un método que haga que la búsqueda sea fácil. Aquí tenemos un ejemplo de lecciones aprendidas donde vemos el número, qué proyecto. Este proyecto sería el tema de reactivación. Tendríamos la fecha, la causa y qué lecciones fueron las aprendidas y qué se hizo, si la lección fue buena, si la lección fue mala, qué se hizo para solucionarlo y cuáles son esos indicadores y actividades que debemos hacer. Este formato es muy bueno para recopilar la información. Ahora, hay que definir como parte del archivo y uso cómo guardamos esta información y cómo hacemos que esta información sea fácil de buscar, ya sea que se busque por proyecto, que se busque por causa, por tipo de problema, por causa raíz del problema o por efecto, el efecto que tuvo algún problema o alguna implementación que hicimos. Entonces, con base en esto, lo que estamos haciendo es entregando una forma de cómo asegurarnos de que el conocimiento, el know-how, las experiencias que tuvimos en esta reactivación no se pierdan y que puedan ser sacadas nuevamente cuando se necesiten para evitar perder tiempo o cometer otros errores. Con esto cerraríamos la fase 4, como les dije, una fase muy corta, pero nos va a permitir entender desde el punto de vista de la producción, reinicio de producción, el hecho de que estamos comenzando con un grupo de colaboradores limitado,
cómo podemos asegurarnos que temas como la calidad, los defectos, cometer errores estén controlados y que podamos también aprender acerca de las lecciones que hemos tenido, los problemas que hemos pasado al momento de hacer esta reactivación. Muchas gracias por escucharme. Entonces, abro la sala para preguntas y retroalimentación que tengamos. Eric, tenemos un comentario de Humberto Galeano. Dice, una herramienta muy importante en estos momentos es tener claro el estatutus de ILUO que se aterriza en la matriz de competencias, ya que la rotación de cargos sí requiere tener unos mínimos de competencias para no caer en desperdicios. Eso es correcto, muy importante. Humberto, ¿ibas a decir algo o no? Nos pregunta Alex Acosta. ¿Formatos es posible tenerlos en Excel, el de lecciones aprendidas y la matriz mostrada anteriormente? Esos archivos están todos como anexos en el formato. No sé si lo tenemos en Excel. Lo que sí tenemos en Excel es la herramienta de diagnóstico. Si alguien tiene una pregunta, también pueden abrir micrófonos. Pregunta Diana Rincón. ¿En el ILUO se debe hacer seguimiento en todas y cada una de las fases o solo al final del ciclo? Teniendo en cuenta que el plan de entrenamiento debe ser más ágil en este tiempo de crisis, ¿puede haber cambio en la forma de evaluar o hacer seguimiento para evitar acercamiento directo al personal? Pues mira, aquí, o sea, sí, se entiende que muchas veces va a existir la necesidad de poder agilizar las cosas. Entonces, uno se pone a hacerle seguimiento a todas las fases. Es necesario hacerla y por eso nosotros hemos facilitado la aplicación de esta guía con una herramienta de diagnóstico. O sea, una herramienta de diagnóstico que por cada fase te va a permitir responder a unas preguntas específicas y con base en las respuestas tú vas a determinar qué parte del documento debes revisar para saber para saber qué debes hacer para cumplir con eso que no estás cumpliendo. Dice Dirección Industrial. ¿Qué estrategias se podrían implementar para asegurar que el personal que se entrene continúe en la organización y se pueda seguir con la gestión del conocimiento? ¿Qué estrategia? Pues yo he visto en muchas empresas que utilizan unas cartas firmadas donde, ojo, no están requiriendo la estancia de la persona, porque yo tengo entendido que en Colombia no se puede hacer eso, o sea, determinar que la persona se quede 1 o 2 años, pero sí se puede hacer de que la persona complete una tarea, digamos, si es un entrenamiento en temas de mejoramiento continuo, que desarrolle un proyecto de mejora, que solucione un problema, que identifique una causa raíz y la elimine. También en temas de gerencia, que logre implementar algún proyecto que mejore el proceso como parte de su entrenamiento. Por eso es importante que cuando se hable de entrenamiento, todo entrenamiento debe ir atado a un proyecto o a la ejecución de una actividad donde no solo se refleje
el conocimiento de la persona y que el entrenamiento no quede solo en un salón de clase, sino que también la empresa obtenga un resultado inmediato de eso. Y al obtener un resultado inmediato, se puede garantizar o se puede ayudar a garantizar de que la persona se quede. Es algo que lamentablemente la empresa no controla. Las personas pueden tener otras ambiciones, otras expectativas y puede estar esperando alguna oportunidad para salir de la empresa o la posición actual donde está, pero nos queda la satisfacción de que se logró algo positivo con el entrenamiento y nuevamente ahí hay que pensar lo que les dejé para que lo analicen. ¿Qué es mejor? ¿No entrenar, entrenar y que se vayan o no entrenar y que se queden? Bueno, nos pregunta si de pronto hay alguna empresa que ya haya iniciado actividad, nos pueda contar su experiencia. A ver los participantes que tenemos acá. Pues acá no veo en el listado, Leonilde, ¿ustedes comenzaron ya producción? Hola Eri, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien, bien. Muy bien, Sí, gracias. nosotros empezamos esta semana, bueno, la semana pasada empezamos con el 40% de la empresa. Ok. Y en términos digamos, de aplicaciones, de protocolos y todo esto, ¿cómo van ustedes? ¿Qué desafíos han tenido, comenzando solo con el 40%? Bueno, básicamente nosotros cuando nos fue una solicitud del cliente, sí, ellos fueron los que lo solicitaron, que fue Superpolo, porque ellos necesitaban que empezáramos con una producción que ellos tenían de Chile. Entonces, como fue tan rápido, lo que nosotros hicimos fue la asesoría de Sura. Sura nos ha servido mucho en la parte de la asesoría, nos ha entregado capacitaciones virtuales, se hicieron procedimientos por la parte de recursos humanos, se hicieron todos los protocolos, se hizo la inducción al personal antes de entrar, primero se hizo desinfectar toda la empresa, se hicieron grupos, también se hacen turnos para descanso, turnos para entrar. Hay 2 turnos que son de 6 a 2 y de 2 a 10. Entonces las 40 personas se dividieron entre 20 y 20. Así tratamos de tener la distancia prudente. Solo está trabajando la parte operativa, la parte administrativa todavía seguimos por teletrabajo. Y básicamente es eso, o sea, el cuidado que se tienen ellos mismos allá y con la asesoría de Sura. Ok, eso es importante. Una de las cosas que estamos recomendando en la fase uno es eso, o sea, el apoyo de las ARL, ya que tienen la experiencia en estos tipos de situaciones. Sí, señor. Muchas gracias, Leonilde. De Nos nada, Eri. cuenta Adriana Sierra, dice, en Metal Servicios reactivamos labores desde el 13 de abril, teniendo en cuenta las estructuraciones y condiciones especiales para la reactivación. Actualmente se han implementado cabinas de desinfección y plataformas para lavado de suelas, las cuales serán vendidas dado la demanda. Hasta el momento hemos usado las cartas de movilidad del cliente, plantillas de seguridad social, carnet de identificación, otros cocineros adicionales. Se mantiene un horario inicial de lunes a viernes, fijo con el personal operativo y lunes, miércoles y viernes una persona administrativa, previo a la reactivación. Se hizo una evaluación de estado de salud señalados como autoevaluación COVID-19. Tuvimos asesoría de la ARL AXA Colpatria, desinfección previo del inicio de labores. Se mantiene el protocolo de desinfección diario y los horarios de trabajo están programados de 4 personas para almuerzo y desayuno. Ok. Muy bueno, Adriana. Sí tengo entendido que
medio de Paula, sí tengo entendido que ustedes comenzaron. He visto las fotos de la cabina y muy buen trabajo el que están haciendo. Ahí hay que seguir con el tema de asegurarnos el tema de la calidad, de la productividad, que se mantengan y una buena medición de indicadores. Hay que tomar en cuenta que, digamos, indicadores de producción van a caer, pero lo que queremos es que se mantengan estable en términos de que si decimos que este es el promedio productivo o esta es la productividad ahora durante estos tiempos de coyuntura, que se mantenga estable y que podamos asegurar la calidad de esos productos. Por el momento no tenemos preguntas ni comentarios adicionales. Bueno, señores, si no hay más preguntas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. María Paula, ¿cuándo tenemos el próximo? El próximo será el miércoles, repetiremos la fase 1, que es la de protección del trabajador, que sé que es de mucho interés para todos y que quizás no pudieron asistir, entonces la idea es que lo repitamos el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Les estaremos enviando el link para que se conecten. Ok, perfecto. Bueno, ya saben, están todos invitados. La fase 1 es muy importante. Es básicamente la parte clave de esta guía porque es la que nos dice en términos de higiene y seguridad del trabajador qué debemos hacer. Muchas gracias a todos. Feliz día.